Bien, como ya pueden ver y se recordarán, la clase pasada estuvimos hablando del gobierno de la iglesia y de cómo la autoridad piadosa de un gobierno fomenta la unidad. Acuérdense que todo lo que estemos hablando en esta serie de enseñanzas viviendo como una iglesia, va a tener que ver cómo todas estas cosas que estamos hablando ayudan a la unidad de la iglesia. Hemos, se fijan que hay temas que se han repetido de otras series, como por ejemplo la predicación y la oración, que siempre están apareciendo, pero esta vez es enfocado más bien en la unidad de la iglesia, en cómo estas cosas ayudan para que la iglesia esté en unidad. Y en este caso hablamos la semana pasada del gobierno de la iglesia y hoy vamos a volver a hablar de esto, vamos a cerrar este tema. Y la semana pasada nos enfocamos principalmente en la figura del pastor, ¿cierto? Y en cómo su liderazgo promueve la unidad y cómo debíamos responder nosotros a este liderazgo. Y hoy nos vamos a enfocar en la figura de los diáconos. ¿Se acuerdan que dijimos que habían dos figuras que llamaba la palabra en el liderazgo de la iglesia? Que tenemos a los ancianos o pastores y a los diáconos. Y los diáconos para nosotros va a ser principalmente los oficiales, pero también vamos a pensar en el resto del liderazgo de la iglesia, llámese jefes de grupo y cargos similares, ¿cierto? Las personas que están a cargo de lo económico y todo esto, este tipo de cargos también están, en cierta forma, ejerciendo este oficio. La segunda clase de oficio, entonces, que tenemos establecido en la Escritura es el oficio de diácono. En el Nuevo Testamento, la palabra diácono puede traducirse como servidor, que se refiere al servicio en general. Ya el diácono es alguien que está para servir. Y esto nos pone al tiro una primera, eh, una primera carga a los que por misericordia del Señor en algún momento hemos tenido la bendición de estar en algún puesto, y es que la tarea o la, el, es un cargo de servicio, que se refiere al servicio en general. Los diáconos se encargan de los detalles prácticos entonces de la vida de la iglesia, tales como la administración, el mantenimiento, del, el cuidado de los miembros de la iglesia con necesidad. Y lo vamos a ver un poco más adelante en Hechos 6, 1 al 6. Los requisitos para los diáconos aparecen en 1 de Timoteo 2, 8. Dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que, los, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos que para los diáconos se exigen básicamente los mismos requisitos que se exigen para los pastores. Sin embargo, hay dos diferencias notorias en estos requisitos, y es que no es necesario, por decirlo de alguna manera, no está la exigencia de que sean aptos para enseñar como si en el caso de los pastores. Entonces, ¿de qué manera un entendimiento bíblico correcto de la relación entre diáconos y ancianos fomenta la unidad de la iglesia? A ver, entonces, o dicho de otra manera, ¿por qué necesitamos estas dos figuras y estas dos figuras deben relacionarse de alguna forma? ¿Cómo deben relacionarse, ¿cierto? Para que se fomente la unidad de la iglesia. En Hechos 6
que ya lo hemos estado mencionando, vemos la raíz de la distribución de roles y la responsabilidad de los diáconos y los ancianos. En el capítulo 6, verso 1, leemos que los judíos griegos se quejaban de los judíos hebreos porque sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y así, en base a la recomendación de los apóstoles, la iglesia eligió diáconos para hacer la distribución de la comida entre las viudas fuera más equitativa. ¿Ya se acuerdan esta discusión, esta especie de discusión que hubo entre los judíos y los griegos porque las viudas eran desatendidas? Es decir, en la repartición de alimentos, acuérdense que la iglesia en un primer momento tenía todo en común, y en la repartición de los alimentos los judíos hebreos se preocupaban solamente de darle a sus viudas, y las otras viudas quedaban con lo que quedaba, con lo que sobraba, ¿cierto? Y no les daban, no tocaban lo mismo. Entonces esto causó división, y aquí fue cuando los apóstoles dijeron esto que decíamos, que mencionábamos la semana pasada, cuando ellos decían: es justo que nosotros descuidemos la lectura de la palabra y la oración para tener que andar atendiendo mesas, ¿cierto? Entonces ahí llaman a elegir a diáconos, a elegir a estos servidores para que las viudas no fueran desatendidas. Pero vamos a ver un poco más adelante que esto no implica que estas personas no tuviesen la responsabilidad de hablar de la palabra, ¿ya? Entonces, vemos algunas formas en que los diáconos contribuyen a la unidad de la iglesia. Entonces, si se forman estos diáconos, ¿cómo contribuyen a la unidad de la iglesia? Y en primer lugar, estos diáconos cuidan a los miembros de la iglesia. Vemos que su trabajo entre las viudas en Hechos 6 era importante porque el descuido de las viudas griegas estaba causando desunión. Básicamente el problema ahí era que la iglesia se estaba desuniendo y que los griegos estaban en conflicto con los hebreos, y se estaba empezando a formar algo que nosotros sabemos que para una iglesia no es bueno. Estaba causando un conflicto físico, un conflicto, digamos, algo terrenal, estaba causando desunión espiritual. Entonces vinieron estos diáconos para resolver la situación y preservar la unidad. En segundo lugar, los diáconos hacen lo posible para que el pastor dedique su tiempo a la palabra y a la oración. Dice en los versículos 2 al 4 de Hechos 6, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces vemos acá que cómo esto que yo les estaba contando, cómo ellos hicieron se ordenaron en esta historia, hicieron este llamado para cubrir una necesidad, pero quienes llegaron a ocupar este lugar, como les decía al principio, los requisitos eran básicamente los mismos. Y alguien puede decir: pero cualquiera puede servir una mesa, ¿para qué necesitáis estar lleno del Espíritu Santo, sabiduría? Y vamos a ver que en realidad no es tan simple como servir una mesa, no es tan simple como tener las cuentas ordenadas, ¿cierto? Es una imagen viva de la unidad, los diáconos procurando servir con humildad, mientras que los ancianos enseñan y dirigen, cada uno abrazando al rol que Dios le ha dado. Una tercera forma en que los diáconos cultivan la unidad es que ellos distribuyen el trabajo en toda la congregación. Ellos tienen esta función de administrar, y en el caso de nuestra iglesia, principalmente los oficiales tienen esta función de administrar y de llamarnos. Muchos de ustedes han recibido en algún momento un llamado de nuestros hermanos
llamándonos a trabajar, a tomar algún servicio de algún día o a ir a cooperar en alguna actividad que hay que hacer en el templo. Todos hemos tenido esto, ¿cierto? Y vemos cómo ellos distribuyen el trabajo. Esto evita que una cantidad desproporcionada de trabajo caiga sobre unos pocos y que haya otros que estén, por un lado, digamos, descansaditos, o por otro lado, quejándose porque nunca les toca hacer nada, y permite que todos los miembros tengan la oportunidad de participar en el gozo que significa servir a los demás. Ya esto también es importante porque finalmente el servir es algo que a todos nos trae beneficios, más que carga, más que peso, es algo que a todos nos sirve. ¿Y cómo contribuyen finalmente? Y en algo que aquí es bien importante, este equipo de liderazgo, este equipo de, de oficiales y en algunos casos los hermanos que también están como jefes de grupo, pero principalmente en este caso los oficiales, ayudan a que en la iglesia exista una pluralidad en la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Que las decisiones no sean tomadas únicamente por una persona. Y nosotros hemos visto cómo nuestro pastor, y nosotros sabemos, o si alguno no sabe, se va a enterar, generalmente los domingos después del servicio, nuestro pastor tiene una reunión con los oficiales, donde van viendo distintos temas para el avance, los trabajos que se están haciendo, como sobre todo en este tiempo que ha sido tan turbulento, cómo vamos a seguir, qué tipo de servicio vamos a hacer, qué vamos a hacer en estos servicios. Y todo esto no es solamente que a mi pastor se le ocurrió y así se va a hacer, sino que esto tiene todo digamos, todo un proceso en que mi pastor lo discute con los oficiales y entre todos llegan a la misma, digamos, a la misma idea y toman las decisiones. ¿Ya? Esto nos protege a nosotros también, porque como bien se dice, dos cabezas piensan más que una, ¿cierto? Y muchas veces hay cosas que a uno le puede parecer bueno, les pueden parecer bien, pero que no lo ha mirado desde otra perspectiva y hemos, eh, hemos tenido esta experiencia. Entonces, es bueno que este equipo que está trabajando junto a nuestro pastor esté allí y que las decisiones que se toman sean tomadas en conjunto. ¿Qué implica esto para nosotros? ¿Qué implica tener esta pluralidad o más bien todas estas labores de los diáconos? ¿Cuáles son las implicancias que tenemos para nosotros? ¿Qué implica su trabajo para ellos y para nosotros? Para ellos implica que ellos debieran ser unidores y no divisores. ¿Ya? Si ellos deben estimular la unidad, ¿cierto? Entonces, quienes sirven en esta área deberían ser unidores y no divisores. No deberían preocuparse por proteger su territorio, no deberían ser la clase de personas que siempre están alardeando sus grandes ideas y no son como una segunda casa de legislatura compitiendo con la autoridad del pastor. O sea, no es como nosotros vemos que en nuestro país, en la forma que se organiza el gobierno de nuestro país, tenemos los poderes del Estado y los poderes del Estado a veces parece que compiten entre sí. De repente el Senado o el Congreso quiere mandar más que el presidente, o en el mismo Congreso a veces la Cámara de Diputados pelea con la Cámara de Senadores. No debe pasar eso en la iglesia. ¿Ya? Ellos deben trabajar en unidad con el pastor. ¿Ya? Eso debe ser algo que debe ser la marca de ellos. En cambio, ellos están para servir, como decíamos, necesidades de toda la congregación, con el propósito de contribuir a todo el cuerpo. Y segundo, como miembros para nosotros, implica que apoyar debemos apoyarlos ofreciendo nuestra ayuda en sus distintos ministerios. Al hacerlo,
vamos a promover la unidad de la iglesia al animar a los diáconos, al animar a nuestro pastor a servir a la congregación y ayudar y a distribuir el trabajo equitativamente. Como les decía, entonces, hemos estado en estas experiencias, la mayoría de nosotros y los que no, también es bueno que se sumen cuando nos convocan a trabajar, cuando nos convocan a hacer alguna actividad y nosotros debiésemos apoyar, debiésemos estar siempre dispuestos. Y en tercer lugar, esto implica también que para ellos su función no es solamente una cuestión netamente administrativa, no es solamente que haya, entonces dejamos al pastor que predique y nosotros no nos preocupamos de la palabra, todo lo contrario. Recuerden que dice que tienen que ser llenos del Espíritu, y acuérdense de Esteban, que fue uno de los que fue escogido como diácono, y dice la palabra que mientras que Esteban servía las mesas, andaba predicando, ¿ya? Y mientras que a él lo mataron no por estar sirviendo las mesas, sino que lo mataron por predicar. ¿Ya? Entonces, esto es importante, que la función de la enseñanza es del pastor, obviamente, pero eso no quita que nosotros no debamos, o todo el resto que no debamos predicar. ¿Ya? La predicación es algo que es una tarea encomendada a todos. Y en tercer lugar, vamos a ver entonces el rol de la congregación. ¿Qué tiene que ver la congregación en todo lo que hacemos? ¿Qué tiene que ver la congregación en la vida de iglesia? ¿Qué tiene que ver la congregación en el funcionamiento de la iglesia? Porque básicamente la congregación es la iglesia, ¿ya? Y aquí vamos a ver, entonces, en el rol de la congregación, vamos a ver que hay una autoridad, pero principalmente hay una responsabilidad, y vamos a ver cómo estas dos cosas conjugan. Entonces, ¿quién es? Cuando leemos la Biblia vemos que la congregación tiene la autoridad suprema en tres asuntos particularmente significativos de la iglesia, que son la disciplina, la membresía y la doctrina. Entonces, la Escritura respalda un tipo de gobierno donde la congregación tiene esta autoridad, y vemos, por ejemplo, en Mateo 18, verso 15 al 17, que la congregación tiene la última palabra en asuntos de disciplina. Si un miembro ha pecado contra otro y se rehúsa a escuchar, incluso luego a ser confrontado por otros miembros, Jesús dice en Mateo 18, 17, dile a la iglesia. Recuerden cuando Jesús está enseñando, ¿cierto? Y finalmente pone como a la última, como el último juez, por decirlo de alguna manera, a la iglesia. ¿Ya? Y después dice, y si no lo entiende ya no hay mucho más que hacer. En 1 Corintios 5 vemos que solo la congregación tiene la autoridad para disciplinar a los miembros. Pablo dice en 1 Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. También en 2 Corintios 2, versos 6 y 8, Pablo insta a toda la iglesia a readmitir a alguien que había sido expulsado previamente de la iglesia en Corinto y que aparentemente se habría arrepentido. Así que vemos en este ejemplo que la congregación también posee la autoridad sobre los asuntos de membresía. Esto es algo que no se hace mucho ahora, pero yo he visto momentos en donde se reciben a los nuevos miembros y se hace una declaración en donde toda la iglesia da su acuerdo, ¿cierto? De que aceptamos a esta persona que sea como miembro de nuestra iglesia, y eso es algo que se hace frente a la iglesia. Es una de las, digamos, como de estas ceremonias que están en el ritual que tienen los pastores. Y por último, y yo creo que esta es la más importante, es el caso en relación con asuntos de doctrina. En Gálatas 1:8 Pablo dice a los cristianos
en las iglesias, no, y ojo, dice a los cristianos, no solo a los pastores, mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y muchas otras veces en el Nuevo Testamento se responsabiliza a la iglesia por malas enseñanzas y no a los líderes. Por ejemplo, Timoteo 4:3-4. Entonces la iglesia es responsable también de estos asuntos, tiene autoridad en discernir la doctrina que se le está enseñando. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿esto ayuda a nuestra unidad como congregación? Si nosotros decimos que tenemos autoridad en estas áreas, que la iglesia tiene un nivel de autoridad en estas áreas, ¿esto ayuda a nuestra unidad? No hace que de repente que la iglesia se quiera pasar por sobre el pastor, por sobre los oficiales, y yo creo que, o creemos que la respuesta es que sí, que esto ayuda a nuestra unidad. Por un lado, esta autoridad nos da como miembros una gran cantidad de mayordomía en la iglesia local. ¿Se acuerdan que tiempo atrás hablamos de la mayordomía? Y en este sentido, vamos a pensar en la mayordomía como un servicio responsable. ¿Recuerdan la figura del mayordomo, la figura de esta persona que no es dueño de nada, pero que administra con responsabilidad todo lo que se le ha sido encargado? Entonces, hay una responsabilidad que conlleva toda esta, todo esto, digamos, todas estas funciones. Y hay una gran responsabilidad, en un sentido de que tenemos que responderle entonces a Jesús por la manera en que desempeñamos nuestro rol. Acá no estamos simplemente, no es que tenemos que responderle simplemente al pastor porque nos dio un cargo y a ver cómo lo hicimos, si hicimos algo, si no hicimos nada, sino que tenemos que responderle al Señor. ¿Ya? Si la salud de la iglesia dependiera finalmente de los líderes, podríamos sentarnos y relajarnos. Pero si depende de nosotros, deberíamos estar interesados en la salud del cuerpo. Lo que debería llevarnos entonces a cuidarnos, a amarnos unos a otros y hacer todo lo que podamos para procurar la unidad. Esta autoridad también fomenta la unidad al permitir que la congregación proteja la pureza del Evangelio, que es lo que nos une como cristianos. Recuerden cuando hemos hablado cuando hablamos de la unidad de la unidad en sí como tema, recuerden que lo que dijimos que nos une es el Evangelio, finalmente. No nos une una, una posición social, que todos vivimos en el mismo lugar, una raza. Hablamos que todas estas cosas más bien iban a tender a la desunión. Sin embargo, por el Evangelio nos podemos, es lo que nos termina uniendo. Y entonces, mientras más puro se mantenga el Evangelio, más fuerte va a poder ser esta unidad porque está fundado porque tiene mejor fundamento. ¿Ya? Entonces la congregación sirve como una cerca, como un cerco para proteger a la iglesia contra falsas enseñanzas o disciplinar a un miembro que está en un pecado impertinente. Pensemos, por ejemplo, en el observador que está por encima de alguien que está levantando pesas. Y todos o la mayoría o varios de nosotros acá, hemos visto y hemos estado en la casa del Cristóbal. Cristóbal tiene una barra con una pesa, ¿cierto? Y cuando alguien va a hacer una pesa, sobre todo si es que es alguien que nunca lo ha hecho, siempre tiene que haber otra persona arriba que está con la pesa, pero que no la está levantando, sino simplemente la está sujetando, porque hay un peligro en levantar una pesa. Hay un peligro, y yo creo que Gabo nos podrá contar, ¿cierto? Hay un peligro en levantar una pesa porque la pesa se te puede ir encima y te puede caer encima y te puede hasta cortar la respiración. ¿Ya? Entonces no es cualquier cosa, no es un juego de niños, ¿cierto? Por eso hay un observador encima. Hay alguien que no está para levantar la pesa, sino que está solamente
para tomar la pesa en caso de que, el peso se te vaya encima y no lo puedas manejar, ¿ya? Entonces pensemos en alguien que está con una carga extremadamente pesada. Si el levantador está en peligro, el observador entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejercer su autoridad. En este caso va a tomar la barra, impidiendo, interrumpe el ejercicio y se hace cargo. Al igual que este observador, la congregación está llamada a salvaguardar el evangelio y asegurarse de que se conserve. Y esta regla tiene sentido. La historia nos enseña que es más probable que se descarguen algunos líderes en la iglesia que toda una congregación de creyentes regenerados que conocen el evangelio y están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia tiene la obligación entonces de estar preocupada de la doctrina, de estar preocupada de lo que está enseñando. Si en algún momento el líder de una iglesia se descarría, bueno, probablemente lo que va a pasar es que se va a descargar, si la iglesia está firme, se va a descargar solo, o se va a ir con unos poquitos y la iglesia se va a mantener, ¿ya? Entonces, este es un rol bien importante. Esto nos lleva al último tema de hoy, que es el equilibrio entre el liderazgo de los ancianos, del pastor y la congregación. Entonces hemos visto que la Escritura enseña la idea del liderazgo de los ancianos en la iglesia y declara que los miembros deben obedecer a sus líderes y sujetarse a una autoridad. Y sin embargo hemos visto que la Escritura también delega a la congregación funciones y palabra en algunos asuntos de importancia. Esta tensión hace surgir dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué hay de los otros asuntos que se dan en la vida de la iglesia, además de la disciplina, la doctrina, la membresía y las disputas personales? Así como, por ejemplo, en situaciones que son más bien del día a día, por ejemplo, ¿deberíamos pintar la iglesia verde o deberíamos destinar parte del presupuesto para apoyar alguna obra misionera, alguna obra evangelística? Bien, la palabra del Señor no aborda la pregunta. Por esto, por lo que cuando debiera involucrarse la congregación, o si la congregación debiera involucrarse en asuntos de presupuesto, de misiones, entre otros, es algo que debe tratarse con discreción y con prudencia. O sea, es algo que finalmente debemos buscar la guía del Espíritu Santo en este tipo de cosas, ¿cierto? Y nosotros hemos visto muchas veces cómo nuestro pastor, los proyectos, el mismo proyecto de la restauración de la iglesia, de todo lo que se hizo en el interior del templo, ¿cierto? Es algo que se conversó y se conversó harto con los oficiales y luego se le presentó a la iglesia y además se le pidió ayuda a la iglesia y vemos que es un proyecto que la iglesia estuvo de acuerdo porque la iglesia lo apoyó. ¿Cierto? La segunda pregunta es, ¿cómo podemos obedecer el mandamiento bíblico de obedecer y sujetarnos a nuestros líderes y al mismo tiempo ejercer nuestra responsabilidad como miembros de guardar la pureza del Evangelio? Y una manera o una manera útil de ver esto es considerar la importancia y la claridad del problema. Por ejemplo, digamos que el tema acerca de si la Biblia es la palabra de Dios inspirada o si solo parte de la Biblia son inspiradas. El asunto es importante y claro, la Biblia en su totalidad es inspirada. Esta es la clase de asunto doctrinal que si los pastores enseñan algo falso, la congregación no debería posponer. Aquí es donde la congregación tiene el deber de intervenir como observador para preservar la integridad del mensaje del Evangelio. Entonces, fíjense cómo estamos hablando de las bases, finalmente, porque como sabemos que podemos de repente no estar en total acuerdo con cosas accesorias de la doctrina. Por ejemplo, hay personas que dicen, no sé, voy a dar un ejemplo burdo, hay personas que dicen que ven el tema de la barba y me acuerdo tiempo atrás salió una tremenda polémica porque que no había que tener barba y otros que dicen que sí hay que tener barba. Esos temas finalmente no son relevantes. Ahora, si alguien viene a decir
que hay partes de la Biblia que no son inspiradas, eso sí es algo relevante y es algo al que debiéramos alzar la voz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como miembros contribuir a la unidad participando en esta mayordomía en la iglesia? Y entonces deberíamos tomar seriamente la responsabilidad que tenemos de proteger a la iglesia de las falsas doctrinas y del error. Recuerden lo que dice en Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso cuando Pablo predicó en Berea, y estos recibieron el mensaje, pero a la vez que recibían el mensaje, ellos iban a la palabra a ver si es que lo que les estaban diciendo era así. No es una mala actitud, no es, si nosotros vamos a la palabra, no estamos pecando, no estamos desafiando la autoridad, todo lo contrario, porque si lo que nos están predicando viene de la palabra, como debiera ser, nosotros lo debiéramos encontrar allí. Y finalmente, como siempre decimos, el mismo Espíritu Santo debiera guiarnos al mismo resultado. Entonces, si creemos que existe un error doctrinal que se está enseñando desde el púlpito, entonces somos responsables primero, no de decir, no, esto está mal porque yo creo que está mal, sino que de aprender más al respecto. ¿Ya? Nosotros no podemos pensar que, y véanlo de esta forma, nosotros con, no sé, serán 15 minutos de lectura que hacemos al día, y a lo mejor estoy siendo generoso, con 15 minutos de lectura vamos a, a ir a criticar algo que nos está enseñando nuestro pastor, que probablemente estuvo toda la semana estudiando el tema. Entonces, lo primero, cuando nosotros pensamos que existe un error, es aprender al respecto, hablarlo con él en persona para averiguar cómo ve él el tema y entenderlo, porque a veces es simplemente una cosa que no entendimos, que no se explicó bien. Piensen también en esto, que el predicador que tenemos también es humano, por lo tanto no está libre de errores, no está libre de expresar algo que estaba pensando decir una cosa y que se expresó de una forma que no se entiende. Entonces también tenemos que ver todo ese tema, conversarlo, y si alguna vez vemos que con todo esto, finalmente en realidad lo que está pasando es que se está alejando de la fe, se está alejando de lo que nosotros creemos, entonces la congregación debiese intervenir. En segundo lugar, debiésemos considerar seriamente los privilegios y las responsabilidades de nuestra membresía. ¿Ya? Ser miembro de una iglesia no es cualquier cosa, ser miembro de una iglesia no es como quien a veces pensamos, eh, como quien se suscribe ahora en cualquier página de internet. Me está pasando ahora que me están bombardeando. En algún momento me suscribí para guardar algunos archivos o para enviar algunos archivos en una página que se llama Mega, que es de transferencia de archivos, y ahora me están llegando, me están bombardeando de correos que no tienes actividad, te vamos a borrar tu cuenta, que te hemos enviado 5 correos y que lo vamos a borrar, y yo digo, ya, bórrenlo, bórrenlo. No me interesa. Ser miembro de la iglesia no es como ser miembro de una de estas páginas o de uno de estos grupos en donde uno participa y si quiere participa y si no quiere no participa y da lo mismo. Debemos considerar seriamente los privilegios y responsabilidades que trae nuestra membresía. Tenemos privilegios, podemos participar de la iglesia, podemos participar del servicio de la iglesia, pero también tenemos responsabilidades. Y esto debemos considerarlo no como algo de segundo o de tercer orden. Entonces, el hecho de estar en la congregación nos lleva a esta mayordomía en la iglesia, ¿cierto? En donde lo que estamos haciendo básicamente es administrar algo que no es nuestro, ¿ya? Y por último, esto como a modo, digamos, a modo informativo también tenemos dentro de la autoridad, dentro del gobierno de la iglesia, tenemos la supervisión. Nuestra iglesia, y en el caso puntual de nuestra iglesia pertenece a una institución, pertenece a una denominación, y nosotros tenemos pastores que supervisan la actividad de nuestra iglesia. Nuestro pastor Alejandro Jiménez y nuestro pastor Israel Gutiérrez, ¿cierto? Ellos cada cierto tiempo están en nuestra iglesia y ellos no solamente vienen a hablar y a ver cómo está el pastor,
sino que ellos en sus visitas también se reúnen con los oficiales y también se reúnen con los jefes de grupo y preguntan cómo está la iglesia, cómo está funcionando, qué les parece a este grupo de hermanos. No solamente se quedan con la opinión del pastor, sino que buscan también tener la opinión de la congregación. Yo estuve en alguna reunión con ellos y ellos buscaban entonces tener esta instancia de compartir con el liderazgo de la iglesia. Esto, el beneficio que trae esto es que la iglesia entonces, o que el pastor no hace lo que quiere. Ya nosotros tenemos una estructura de iglesia donde tenemos una autoridad máxima, que es el obispo, después de ahí está el directorio y de ahí para abajo los que son los representantes, en este caso del obispo en las iglesias, son los supervisores, donde en caso de haber cualquier discrepancia, de haber cualquier cosa extraña, ellos van a intervenir en la iglesia, ¿cierto? Desde la iglesia central, digamos, desde la autoridad central de la iglesia, van a ser disueltos estos conflictos. Esto también nos lleva a un punto de mostrar cómo la supervisión también nos protege a nosotros como congregación. Ya nos protege de que se esté predicando lo que se debe predicar y todo ese tipo de cosas. Finalmente, al reflexionar sobre nuestra posición como iglesia, no olvidemos que solo poseemos esta posición porque Cristo delegó su posición en nosotros. Él venció a la muerte por nuestros pecados y fue levantado a la vida por nuestra justificación. Debemos seguir su ejemplo de humildad al gobernar esta iglesia. Su iglesia para la gloria de Dios. Quiero que nos quedemos con esta reflexión, porque finalmente, si nosotros podemos hacer cualquier cosa dentro de la iglesia, si nosotros podemos servir un vaso de agua, dirigir una oración, dirigir una reunión, ¿cierto? Llevar una clase, cualquiera de estas actividades, no es por el mérito nuestro, sino que es únicamente y exclusivamente por el mérito de Cristo, porque Cristo delegó, ¿cierto?, parte de su autoridad en nosotros. Entonces debemos dar gracias al Señor y debemos considerar esto como algo en que alegrarnos. Damos gracias al Señor por esta clase.